es la ciencia que estudia el manejo de las actividades económicas de un país, ¿no? Tanto a nivel macro como a nivel micro. ¿Y cuál es su importancia? Su importancia es saber, o mejor dicho, conocer cómo viene desarrollándose un país a nivel de su economía interna respecto al mundo. Por ejemplo, o sea, para aterrizarlo mejor, en el caso de Perú, Perú es un país totalmente dependiente de las exportaciones, principalmente de materias primas. Entonces, todo lo que pasa en el mundo respecto a precios, por ejemplo, eh, repercute directamente acá en el país, que es un país no industrializado. Entonces, es importante conocer cómo va ese ciclo económico para saber cómo se encuentra la economía y en función a eso cómo vienen los empleos, ¿no? Porque, digamos, el empleo es el ejemplo más palpable de cómo va la economía en un país. En este momento la economía está duramente golpeada por el coronavirus y esto tiene o ha tenido y sigue teniendo una repercusión en el empleo. Entonces, desde ese punto de vista es importante hacer un seguimiento continuo, bastante minucioso de la información económica a nivel internacional y también local, ¿no? De los programas crediticios que ha dado el gobierno, debería haber mayor claridad hacia dónde van estos créditos, porque son créditos con aval del Estado, con garantía del Estado, es decir, que tienen tasas muy bajas y es dinero público que el Estado presta o está prestando a través de entidades financieras a las empresas de todo tamaño, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en este momento, por ejemplo, se informa que estamos en un programa de entrega de créditos baratos y que mayoritariamente ha favorecido a las MIPES, eso desde cierto punto de vista es verdad por el número de empresas, porque el número de empresas es mayor, hay muchas más MIPES que grandes empresas, pero si uno lo ve desde el punto de vista de las colocaciones, es decir, desde la plata ha ido mayormente destinada a las medianas y grandes empresas. Entonces, hay dos formas de ver el tema, ¿no? Entonces, mientras más claridad sobre, o sea, y esa, digamos, esa conclusión o nosotros hemos llegado porque hemos estado mirando las cifras, no es una información que se nos haya brindado, sino que hemos tenido que estar cruzando un poco información para dar con los resultados, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante, las cifras del empleo, las cifras reales de la economía. En este momento hay como una suerte de vacío. Las proyecciones oficiales del gobierno para la economía este año, y uno entendería pues que el gobierno no quiere dar cifras tan desastrosas o proyecciones tan dramáticas como ya las ha dado, por ejemplo, el Banco Central o las entidades multilaterales, pero sí llama la atención que estamos casi mediados de agosto y todavía no tenemos una proyección, ¿no? Eso es una cosa que miramos mucho, ¿no? Y el otro aspecto que es, si bien, digamos, ADN de la República, es cómo revertir la situación económica, pero no a costa, pues, de desregular mucho la burocracia estatal y especialmente la flexibilización en materia ambiental sobre texto de las inversiones, ¿no? Y en realidad, yo te hablo desde la experiencia, no sabría decirte cómo ha sido antes del Internet, porque ya en el ejercicio que yo tengo de periodismo y de periodismo económico ya el Internet existía, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que es bien importante como una herramienta de trabajo, eh, porque nos permite, por ejemplo, monitorear toda la información casi a tiempo real de los precios de los commodities, por decir, ¿no?
que se cotizan en las principales bolsas del mundo, que son referentes para el país. Nos permite monitorear la información también, las noticias internacionales por ejemplo, ajustes en la economía china. La economía china cuando se ajusta a todo el mundo. O, por ejemplo, cuando el Banco Central de Estados Unidos, lo que viene a ser el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed, hace anuncios también sobre sus tasas de interés, los bancos centrales de todo el mundo siguen un poco esa línea, ¿no? Entonces, sí, como herramienta de trabajo, de consulta, nos facilita un montón porque además tú puedes acceder a ¿cómo se llama? A datos, un poco lo que eran los periódicos. Bueno, en el caso de la República sigue existiendo, ¿no? El archivo periodístico, entonces, pero te permite entrar a los archivos periodísticos, inclusive de notas pasadas, como material de consulta, me refiero, ¿no? Ahora, lo otro es, y que ha puesto muchísimo en evidencia en este momento, la pandemia, que es el trabajo remoto. Entonces sí nos ha facilitado pues trabajar a casi toda la redacción, por no decir el 100% desde casa. Sí, pues. Entonces sí, pero también está la contraparte, que es que estamos al menos ese es el sentir mío, ¿no? Y de varios colegas, es que estamos trabajando más horas de lo que solíamos trabajar cuando estábamos a modo presencial. Digamos, el papel, te hablo en el caso del papel porque es en el formato en el cual nosotros trabajamos, que es un medio tradicional, te permite trabajar, por ejemplo, ¿no? Si el presidente de la República hoy anuncia que a partir de mañana se paga un bono extraordinario a las amas de casa, por decir, esa nota o esa información ya está a los minutos, ya está en todas las webs, en todas las redes sociales de los medios. Entonces, nuestro trabajo como medio, o sea, nuestro trabajo para el impreso ya no consistiría en dar rebote de esa nota, sino en base al anuncio, ampliar, ¿no? A cuántas personas llegará, quiénes buscar de repente algún caso, hablar con algún economista que te diga cuál sería el impacto de esta medida en el consumo de la población, etcétera, ¿no? Es decir, la inmediatez es web, sinónimo de web, y en el caso del impreso es un poco más de elaboración. No obstante, la web también te permite trabajar temas a mayor profundidad y sin estar acotado a un espacio, ¿no? Como es el impreso. El impreso estás encarpetado a un número de caracteres. En cambio, en la web, si tú trabajas una nota, una investigación o una nota con mayor amplitud, pues no tienes espacio, tienes un espacio ilimitado, ¿no? Entonces, hay esas dos cosas, ¿no? Y el otro tema en el formato web es, al menos desde el punto de vista que tenemos algunos, es trabajar las cosas con la mayor, no por el hecho de conseguir mayores vistas, tienes que trabajar pues una nota sensacionalista o que te venda falsas expectativas, ¿no? Como bonos inexistentes, como calendarios de cobro de bonos inexistentes. De esas notas hay millones en la web en este momento. Entonces, siempre el material que tú presentes en la web, digamos, debería tener la misma objetividad, la misma seriedad en su tratamiento que si estuvieras trabajando en nota para el impreso, ¿no? Es una cosa que Sí. sí nosotros tenemos bien metido, o sea, hablo de nosotros en el caso de la sección de economía de la República, porque la sección que tengo yo a mi cargo, nosotros vemos impreso y web. Entonces, de repente, como viene sonando hace algunos días, discusiones sobre contenidos web, pero en el caso nuestro no, ¿no? En el caso nuestro sí, nosotros mismos somos el filtro. Como nosotros estamos empapados de los temas, sabemos qué cosas nuevas, qué cosas no, qué cosa vale la pena ampliar, qué cosa ya es un refrito, ¿no? Por así decirlo.
Que yo me acuerdo, una de las últimas y grandes que fue fuerte fue el lote 192, que es el lote petrolero más grande, más importante del Perú, cuyo contrato terminaba hace 4 años, 5 años me parece. Entonces, según ley, los contratos que terminan revierten, es decir, retornan a posesión del Estado. Como el Estado tiene una empresa pública encargada del sector petrolero, entonces debía volver a Petroperú. Claro. Pero digamos, había el mismo ejecutivo de ese momento del gobierno de Humala, pese a ser un gobierno nacionalista, o que se decía nacionalista, pues tenía otra idea, ¿no? De no darle a su empresa estatal el lote. Entonces la República se compró el pleito, por así decirlo, y empezamos una serie de reportajes, de notas, inclusive Loreto, que es, históricamente se le conoce como una región bastante localista, bastante nacionalista, llevó a que hiciera un paro regional donde pararon todas las actividades económicas. Los líderes indígenas tomaron voz en este conflicto social, las autoridades regionales también, o sea, fue una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, tuvimos que ir nosotros a hacer la cobertura también, una semana estuvimos por allá, y finalmente, digamos, la conclusión de todo ese trabajo fue que el Congreso hizo suyo el tema y sacó una ley que por Ujú. ley le otorgaba a Petroperú el lote. El hecho de estarse constantemente capacitándose, digo, capacitándose es leyendo informes internacionales, leyendo a colegas de otros medios, leyendo contenido especializado. A veces hay términos que son nuevos para nosotros, entonces felizmente para eso existe pues el internet también, nos permite a veces aterrizar mejor los términos, o tenemos los contactos, ¿no? Los contactos me refiero a los economistas o los especialistas que te pueden explicar en cristiano qué cosa significa un término económico. Pero yo creo que en principio el periodista hoy tiene que estar en constante capacitación. Eso por un lado. En segundo lugar, en base a eso, en base a lo primero, ya tú te formas un criterio objetivo de las cosas, ¿no? Yo personalmente puedo estar a favor de los asuntos previsionales, y que se retire, por ejemplo, el 100% de la plata de las AFPs. Podría estar a favor, pero esa es mi posición personal. Pero mi posición personal no puedo llevarla yo a mi trabajo. Es decir, eh, que todas las notas que se publican en la sección vayan en esa línea, ¿no? A favor. Tiene que retirarse el 100%, no. Es decir, podemos hacer que alguien lo plantee, pero también debemos darle espacio a la otra parte, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, sería las mismas AFPs o la Asociación de AFP o el Ministerio de Economía y Finanzas o la Superintendencia de Bancas Seguros, que estos cuatro, por ejemplo, están en la misma línea, que no debería retirarse los fondos por un tema pues, de teoría de cómo funcionan los sistemas previsionales. Entonces, uno sería, como te digo, el constante aprendizaje o la búsqueda constante de estar informado. Y dos, una formación bien analítica de las cosas, ¿no? Que nos quite las pasiones a veces de cómo nosotros personalmente podemos estar opinando respecto a algún tema. Y bueno, y un tercer tema, pues, que en este momento es inevitable, es el paso hacia los nuevos formatos, ¿no? De presentación del contenido periodístico. O sea, ya el impreso, la radio, la televisión son los medios tradicionales, y en algún momento de repente dejen de existir. Yo esperaría, en realidad quisiera que no, pero también tenemos que ser conscientes de que los medios no tradicionales en este momento son lo que es lo que nos permite a nosotros ahora los periodistas poder trabajar a veces cosas de una forma más independiente, que ese tema es bien importante, porque si bien es cierto, los medios de comunicación, sobre todo los grandes, pues tienen una línea, hay momentos en los cuales esa línea no se puede
a veces por un tema de anuncios, por un tema de publicidad o intereses propios del diario que tú no puedes tocar, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no se me ocurre trabajar en el diario peruano o en Andina, que son los medios estatales, y hacer una crítica al gobierno, ¿no? Y tú puedes hacer una crítica desde lo constructivo, ¿no? Pero de repente ni siquiera en esa línea podrías hacerlo trabajando en un medio estatal o un medio vinculado mucho al gobierno de turno, ¿no? Entonces, sí, los medios alternativos, los blogs, los podcasts, eh, etcétera, todo lo que ya conocemos que está apareciendo es una fuente hacia lo cual hay que mirar, hay que tratar de volcarnos un poco para lograr esta ansiada pues, independencia que los periodistas siempre conversamos, ¿no? Que siempre anhelamos en realidad. Yo creo que así como va la pandemia nos ha dado una nueva mirada de la economía, no solamente nacional, porque en el ámbito nacional, si uno se pone a pensar qué cosa es lo que ha revelado en mayor medida el COVID-19, es en principio que nuestro sistema de salud es una desgracia, y en segundo lugar, las grandes desigualdades que se mantienen en el país. Entonces, a pesar de que siempre se ha dicho que el modelo económico peruano es exitoso de repente en la medida de que se mire, ¿no? Pero si miramos en la medida de lo que le conviene a la mayoría de peruanos, y la mayoría de peruanos estamos en desigualdad respecto a la población más rica del país, y que siempre ha sido rica y seguirá siendo rica. Entonces, en el ámbito local, yo creo que el tema de desigualdades laborales, económicas, sociales, van a seguir siendo materia de reportajes y de notas y de cuestionamientos al modelo económico en adelante. A nivel mundial va a pasar lo mismo, porque no solo, esto que te comento no solamente se da en el caso de Perú, ¿no? Los modelos económicos que existen mayoritariamente en el mundo son modelos recomendados siempre por el Banco Mundial, el FMI, entonces, pero también vemos poblaciones, solamente por mirar acá en la región, eh, totalmente, en situaciones totalmente precarias, ¿no? En términos de empleo. Entonces las empresas tampoco yo creo que se han sabido comportar a la altura, porque no, para mí es inadmisible que al mes de la pandemia una empresa se declarara insolvente y tuviera que pedir financiamiento del Estado, ¿no? O sea, eso lo que te da a entender es que la empresa no ha estado bien gestionada, o que simplemente ha estado viviendo el día a día. Entonces, no es una empresa, digamos, fuerte, una empresa seria, ¿no? Y eso, como en el Perú, pasa en todos lados, ¿no? Ahora, lo que va a venir para adelante va a estar muy supeditado, lo que te comentaba al inicio, a cómo vaya la recuperación en las grandes superpotencias, ¿no? En este caso, principalmente en China, y luego en Estados Unidos, y en tercer lugar la Unión Europea, ¿no? Entonces, conforme se muevan esas economías, sobre todo China, se va a mover el mundo y se va a mover el Perú. Entonces, el periodismo económico, y era un poco lo que les decía en la reunión pasada, justo para las nuevas camadas de periodistas que vienen, va a ser una fuente importante de trabajo, de investigación, eh, digamos, un tema constante para hacer temas, para hacer periodismo, ¿no? Porque y el periodismo no es solamente las cifras grandes, las cifras económicas, macroeconómicas, sino básicamente el periodismo económico es cómo le afecta a la persona que es, al usuario de a pie, al peatón, al ama de casa, cómo le afecta en su economía diaria, ¿no? O sea, y eso explicarlo es todo un reto. Te demoras en principio porque tienes que aprender los términos económicos, de qué sirve, cómo funciona, cada cuánto esto se mueve, por qué se mueve así, por qué se mueve para el otro lado, de quién depende, para luego poder aterrizarlo en la gente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el futuro, el periodismo económico en general y el periodismo de investigación también tiene mucho potencial post pandemia, porque todavía estamos en la pandemia, a
y hay mucha tela por cortar ahí, ¿no?